Bien, decíamos que íbamos a dialogar con un economista, profesor universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, asesor económico, licenciado José María Rinaldi. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Feliz año. Muy bien, Ricardo, gracias, igualmente. Mira, José, yo decía al comienzo del programa que es auspicioso, digamos, el nivel que ha adquirido la soja en estos últimos tiempos, llegar a $500 aproximadamente, es una buena señal para el gobierno. ¿Esa buena señal puede traducirse en un, digamos, un componente económico favorable hacia el futuro? Sí, sin lugar a duda, es uno de los motores que tiene la demanda agregada, que es la exportación, y no nos olvidemos que dos terceras partes de la provisión de divisas, tanto para atender las importaciones de bienes como para pagar los servicios, tanto reales como financieros, provienen de ese sector, o sea, de los productos primarios y manufactura de origen agropecuario. Esto es muy alentador. Pero existe el otro problema estructural que tiene la economía argentina, que nosotros exportamos lo que comemos. Entonces, esto implica que este incremento en el precio de los productos básicos a nivel internacional genera inflación importada porque se traslada directamente a la góndola. Y el gran talón de Aquiles que tiene en la actualidad el gobierno es la inflación, el problema de la inflación. Fíjate que por un lado el Fondo Monetario ya le está pidiendo sincerar las tarifas, la corrida del combustible ha tenido en pocos días 3 ajustes, hoy el último, es decir, los estacioneros no se cansan de actualizar la, la, las pizarras, y esto implica en el costo de la logística, eh, principalmente el transporte, y esto genera un efecto muy preocupante. Pero por otra parte, también el segundo eje de la política económica se lo deben al canje de la deuda, es decir, a poder haber acomodado los flujos financieros y liberar recursos fiscales para el consumo. Pero el tercer eje, y el más importante, es la recuperación del poder adquisitivo. Y acá, en ese punto, es donde está haciendo agua consecuencia de la inflación. Eh, Hay una doble atadura ahí, como le llaman los psicólogos, ¿no? Entre que cuando te va bien, te va mal, digamos. Y según a quién le va bien, está a quién le va mal, digamos. La economía es siempre un juego de suma cero, ¿no? A pesar de que muchos tratan de plantear cuestiones de juego que no son de suma cero, pero si alguien se enriquece simétricamente, alguien se empobrece. Un punto más con respecto a la economía nacional. ¿Crees que es, digamos, razonable esta competencia que vuelve a establecerse entre campo y gobierno con el tema del maíz? No, bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando, digamos. Eh, el campo ha sido un sector que en pandemia no ha visto afectado en forma tan severa como otros sectores su actividad, y el tema tiene que ver esto, el tema commodity versus góndola, ¿no? Esta es la puja distributiva que se produce. Y no te olvides que en el caso del maíz, no solo es para el tema de exportación o polenta, como se lo quiere plantar, sino que el maíz tiene el doble propósito de también ser convertido en carne y agregarle valor a la cadena de valor a la exportación, ya sea en engorde, tanto en cerdo como en avícola, como en ganadería. Entonces, digamos, también tiene que ver de una puja distributiva dentro del mismo sector. Vos fíjate que con Inagro no adhirió a la protesta, o sea, dentro de los gremios que representan el empresario agropecuario, también hay pujas, ¿no? Como existía antes. Lo que pasa es que la 125 lo que hizo aglutinó a todo. Pero acordate, antes del 2008, don Humberto Volando, ¿no? La Federación Agraria estaba en las antípodas de lo que era sociedad rural o confederaciones rurales. Creo que acá hay que tener una visión más piadosa del tema
y no enseguida tratar de generar un conflicto, porque de conflicto estamos llenos en un momento crítico y en una situación excepcional. Exactamente, coincido con vos. Bueno, hablemos de Córdoba. La deuda crece, el default a la vista. ¿Qué pasa, José Luis? El default está, o sea, desde el 9 de diciembre que no se pagaron los 25 millones. Estamos igual que con el reperfilamiento, el default virtual, o sea, se ha generado una serie de neologismos en todo, en torno a las deudas externas del Estado Nacional, de las provincias. Entre Ríos está defaulteada y Córdoba está defaulteado. Es decir, nacionalicemos el término de default, cesación de pago. Cuando vos no pagaste los 25 millones el 9 de diciembre que vencía, estás en cesación de pago. Y se está renegociando con pésimo resultado, porque vamos por el quinto oferta rechazado. ¿Por qué? Porque los acreedores, el 90%, más del 90% de la deuda, son en dólares, euros y moneda kuwaití, y ese 90, esos tenedores, esos títulos de deuda son institucionales, es decir, son del riñón financiero internacional. Y a Entre Ríos ya le hicieron un planteo en los juzgados de Nueva York. Y seguramente a Córdoba, que más de la mitad la tiene ad hoc, uno de los más duros con la renegociación de la deuda a nivel nacional, no lo van a convencer así nomás, a pesar de que no hay quita de capital, a pesar de que ya han mejorado la tasa de interés en 4 oportunidades. O sea, en la propuesta de septiembre, la primera de septiembre, ya está totalmente cambiada, y no hay seguridad de que se vaya a tener éxito, digamos, en la negociación, porque obviamente las provincias no tienen la calle internacional que han tenido a nivel nacional. Entonces ahí están en una situación de desventaja. Y esto genera que esa magnitud, sumada a la política económica del gobierno nacional de mini devaluaciones, que son importantes, que no se ven, porque todos estamos mirando la pizarra de los dólares financieros del blue, y nos olvidamos del tipo de cambio oficial, que es el que impacta de lleno en los precios, que es el que impacta de lleno en las deudas provinciales. Bueno, hace que se incrementen entre 3 y 4% o más la deuda por mes. Es decir, el gobierno nacional no quiere que se les apague el eje, el motor de la atracción de las exportaciones, manteniendo la competitividad del tipo de cambio. Esto es algo, si bien no declarado, que en los hechos queda en claro. Y también que también por ese comportamiento no pueden controlar los precios, con lo cual le va a ser muy difícil recuperar el poder adquisitivo del salario. Ahora, José María, digo, a Córdoba esto lo va a afectar no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también con las opciones futuras, precisamente en un año donde hay elecciones y Schiaretti está entre la espada y la pared sobre las decisiones ideológicas que tiene que tomar mirando de cara al futuro, ¿no? Sí, claro, digamos, por una parte, el presupuesto provincial aprobado fue al mejor estilo perfume de mujer, ¿no? Ir en la Ferrari a 200 ciegos, digamos, no hay ningún tipo de Aurelio García del Orio habló del Titanic en las sesiones cuando se aprobó el presupuesto. Y obviamente genera un alto grado de vulnerabilidad, ya no hay capacidad de fondeo, no van a poder colocar más deuda, veámosle la parte positiva, y a la vez genera esto que decís vos, una gran dependencia financiera y en definitiva política del gobierno nacional. Por eso yo creo que están, no sé si la espada, pero contra la pared, seguro. Ahora, José María, yo decía y comentaba algo con relación al tema de Donda, que no hay ajuste desde el punto de vista del costo político que evidencia en los estados provinciales, y en Córdoba no se habla absolutamente nada de esto, ¿no?
Sí, la verdad que el laberinto de la política nunca lo entendí muy bien, pero sin lugar a dudas tiene que ver con esto. Esto que dije ahí muy al pasar las dobles ataduras, ¿no? En economía, como los comportamientos humanos, en las escuelas conductistas, también existen estas dobles ataduras, ¿no? Que si esto implica, que me perdonen mis amigos psicólogos, pero implica la actitud de si que haces algo, estoy hablando en términos económicos, quedas insatisfecho con una parte y si haces otra cosa, quedas insatisfecho con otra parte. Y bueno, esto es lo que bien denominaste estar entre la espada y la pared, ¿no? Es una doble atadura que la van a tener que remar en términos económicos, sin lugar a duda, y en términos financieros ni qué hablar. Más cuando tienen un presupuesto que es un dibujo, y en el cual ya han maquillado un gran déficit, que eran los 9.000 millones esos de los PIPA, que eran deuda flotante, y la convirtieron en deuda consolidada, la trasladaron a largo plazo. Son una serie de cosas. Ahora, José María, todo depende también de las posibilidades de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se puedan destrabar también las relaciones con la provincia o las relaciones de la provincia con sus deudores. Es una cuestión de resolución unipersonal y atada específicamente a los recursos que tiene cada una de las provincias. El acuerdo con el fondo es un tema muy importante en el sentido de generar un ambiente propicio, pero los tenedores institucionales, como el caso de Entre Ríos, como el caso de Córdoba, digo, porque son los dos default de los cuales se está hablando en estos días, van a ser durísimos. No creo que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional le vayan a decir ad hoc, decir, che, aceptale la reestructuración a Córdoba. Son gente del riñón financiero y ahí es un tema, digo porque de alguna forma lo conozco, son muy estrictos y nunca quieren perder un centavo. José María, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Gracias por este primer approach en el año 2021 y nos volvemos a ver en poco tiempo.